Hola, Dios te bendiga, bienvenido a otro episodio más de Fragmento de Vida. En el día de hoy estamos con una invitada muy especial, Maylén Bayer. Es la toma número 6, pero esta es la vencida. La verdad que estoy muy contenta y nerviosa y agradecida, porque hace rato queríamos grabar para contar testimonio y la verdad que me parece muy desafiante, por así decirlo, porque animarse a hablar es muy difícil. Pero capaz que todo lo que pasé para llegar hasta acá tiene que valer la pena y capaz que era vencer nada más. Así que estoy muy contenta porque algo va a salir. Maylén, contanos cómo fue tu infancia, cómo creciste. Bueno, nosotros con mi mamá, estamos mi mamá, mis dos hermanos y, y mi papá. Primero fue muy duro porque realmente mi hogar era nada, pura, todo violencia, todo malos tratos, un desastre, básicamente. Pero bueno, así estuvimos un tiempo, después mi papá cayó preso, nosotros nos quedamos solos, y o sea, no es que solamente ahí quedó, no, nosotros nos quedamos solos, justo se dio que nos fuimos a vivir al lado de una iglesia, ahí empezó, mi mamá conoce a Dios, empezamos a congregar. A todo eso nosotros habíamos quedado en la calle, básicamente, porque no teníamos ni para comer, no teníamos ni para el té ni nada. Lo poco que mi mamá hacía cuando iba a trabajar era para comprar el té, para comprar lo poco que sea, pero bueno, algo teníamos. Justo mi mamá quedaba embarazada de mi hermana, todo lo que entraba ahora tenía que ir para mi hermanita, así que imagínense, estábamos en cero. Mi mamá conoce de Dios, nos empiezan a, por así decirlo, ayudar. Yo creo que muchas veces, no solamente ahí, sino en un montón de lugares, la gente se aprovecha de que uno está vulnerable, los chicos están vulnerables, la familia está vulnerable. O sea, que una familia esté desarmada es, como por así decirlo, es la oportunidad perfecta para que una persona con intenciones malas se aproveche de esa situación. Y muchas veces en este caso, como me pasó a mí, en la casa de Dios. Bueno, empezamos a ir un poquito más seguido, mi mamá a entablar un vínculo con el pastor y la pastora de la iglesia, re bien, nosotros re contentos porque claro, de venir de un hogar de violencia, de venir bueno, mi papá cae preso, nos quedamos sin comer y de repente los fines de semana comíamos, de repente había un poco más de mercadería, de repente hasta teníamos luz, porque digamos como que fueron aportando, fueron ayudando, por así decirlo, pero también si bien brindaban una ayuda, sí, pero tenías que hacer esto, lo otro, porque básicamente mi mamá tenía que vivir adentro de la iglesia haciendo todo, estar dispuesta para que, bueno, nosotros tengamos para comer. Y ahí es cuando, si bien yo era muy chiquita, tenía como que en mi mente había entrado en conciencia de que existía Dios. Me acuerdo que nos habían hablado y si bien algunas cosas no entendía, pero me había encontrado con alguien que decía que me amaba. Imagínate, venir de un hogar completamente desarmado y de repente te encontrás con alguien que te dice y que te afirma que hay alguien que te ama. Imagínate, yo chiquita, vulnerable, sola, sin papá, me empiezan a hablar de un padre bueno, me empiezan a hablar de alguien que me amaba, de alguien que había muerto por mí en la cruz. Yo entré en conciencia, era muy chiquita, pero entendí, no solamente que lo entendí, sino que me lo apropié, y eso que era muy chica. Entonces, empecé a ir, empecé a meterme más con Dios, tenía 9 años, pero empecé a meterme más con Dios, empecé a tratar de conocerlo chiquita, y así también mi mamá yendo, pobre y todo, pues me acuerdo que habían, literalmente, porque habían días que no teníamos nada y íbamos contentos a la iglesia, o habían días que ni ropa teníamos, pero al tener la conciencia de que Dios era real y de que Él me amaba, mi mamá nos enseñó a ir contento igual, así tengamos, no sé, ni zapatilla o esto, lo que sea, íbamos re contentos. Bueno, lo que yo pensé hasta ese momento era que había salido de un infierno y que había entrado en el paraíso, literalmente. Para mí era el paraíso, para mí la escuelita era el paraíso, para mí estar con mis amigos era el paraíso, para mí poder tomar el mate cocido con pan era el paraíso. Yo pensé que mi infierno se había terminado hasta ese momento. El que encuentres un refugio en Jesús no quiere decirte que la gente haya encontrado lo mismo que vos o que la gente sea 100% de Cristo. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué pasa? Uno al estar
en la iglesia, ser chico, todo lo que vos quieras, vos pensás que todo el mundo es bueno, vos pensás que todo el mundo es bueno, que todo el mundo encontró refugio en Cristo, que todo el mundo ama como te lo plantean. Pero ¿qué pasó? Yo me encontré particularmente con un infierno peor, porque si bien yo como que veía que habían cosas raras que no cerraban, como que al pasarlo tan mal es como que lo evitaba y decía, no, esto no está pasando, no, acá no hay cosas raras, yo estoy bien porque tengo paz, porque tengo para comer, porque estoy con mis amigos. Y no quería. ¿Qué sucedía? Que, bueno, que hoy con la conciencia de hoy podrías decir, hubieron cosas media raras. Quizás confiar demasiado en la gente. Porque cuando vos sos vulnerable, confías demasiado en la gente. Si yo soy chica y vos me das un lápiz color rojo y me decís, me afirmás que el color es azul, yo te voy a creer porque estoy sola, porque estoy vulnerable, porque estoy indefensa, porque no tengo ese cuidado y esa contención de hogar que tendría que tener. Me había pasado que nos quedamos solos con el hijo del pastor. A todo eso, el perfil del hijo del pastor era un chico bien. Era la palabra de él era mayor, o sea, imagínate, lo tenían allá arriba. Bueno, cuestión, nos quedamos solos. Esta iglesia tenía un fondo, ¿viste? En ese fondo vivía gente, ellos vivían también. Había una casita, habían 2 baños, estaba justo el baño de las mujeres y el baño de los hombres. Bueno, antes de que pasara, antes de que nosotros nos quedáramos solos, yo quedé en esa situación. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 8 y medio, 9 tenía, 9 años me parece que tenía. Bueno, antes de que pase eso, él había hecho un juego, tenía un juego de manipulación porque básicamente era eso. Él hacía como un juego de pelea y en ese juego de pelea te daba la media vuelta. Claro, yo no me daba cuenta porque yo era muy inocente, no me daba cuenta, no entendía si me rozaba sus partes por mi cuerpo o nada, no, pues estábamos jugando la pelea, ¿entendés? Entonces él siempre se acercaba y hacía eso. Yo me doy cuenta después de que pasa la situación de que nos quedamos solos. Cuando nos quedamos solos, él me lleva a la parte del fondo y me agarra a la fuerza. Ahí abusa de mí. En ese momento yo caí a conciencia de que lo que había hecho antes era prepararme para ese momento. Claro, él se empezó a acercar a mí, al punto de que yo generara una cierta confianza de decir, no, estamos jugando a la pelea. Esto es normal, porque a ese punto llegaba su manipulación. Esto es normal. En ese momento yo había entendido que había sido abusada, pero ¿cuál era el problema? Que yo era muy tímida. No, él no buscó a alguien con autoestima, porque realmente él sabía lo que estaba haciendo. No buscó a alguien que, por así decirlo, que era una persona que hablaba. No, yo en ese momento era muy vergonzosa, era muy introvertida, ¿se dice? Sí. Extrovertida, introvertida. Bueno, introvertida, demasiado miedosa. Entonces lo que él hace esa primera vez es amenazarme. Él me dice, va a ser tu palabra contra la mía, me dice. Y si vos hablás, te voy a matar. Y lo que él hace fue usar la violencia, no solamente eso, sino usar la violencia. Claro, no solamente me amenazó, sino que lo que él hizo fue tratar de asfixiarme, ¿entendés? Ya en ese momento yo ya dije, ya está. Si lo hizo una vez, lo va a hacer siempre y no voy a poder contárselo a nadie. ¿Quién me va a creer? Yo era, imagínate, ser pobre, tener todos esos problemas que tenía y más, y lo que me estaba pasando, ¿quién me va a creer? Y a su vez yo no quería que mis hermanos dejen de tener para comer. O sea, en ese momento yo entendí, o pensé, si yo lo hablo, nos quedamos sin comer. Y si hablo, ¿quién me va a creer? Estaba entre la espada y la pared. Y si hablo, me mata, porque tenés 9 años y alguien te agarra a la fuerza, y encima que te agarra a la fuerza, te agarra el cuello y te agarra con violencia y te dice que si hablas te va a matar. En ese momento yo me di cuenta que me había metido en un infierno peor. Y la primera pregunta que me hice era si yo había conocido a un Dios de amor, si había experimentado un montón de situaciones en las que me encontré con él, y yo le pregunté, ¿dónde estás? ¿A dónde está mi papá para cuidarme? Porque desgraciadamente en ese momento caí preso. ¿A dónde está mi papá para cuidarme? ¿A dónde está mi mamá? Decía yo. ¿Cómo seguiste a pesar de esa situación que te pasó? Y mira, fue muy difícil, creo, porque todos los años que pasaron, que fueron 5, los 5 años fueron todos de abuso.
todos de abuso, literalmente, abuso de la manera, las peores formas que te puedes imaginar, las peores formas, adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi casa, porque tristemente se quedaban en mi casa también. ¿O a poco fue ganando la confianza de tu familia? Sí, ellos se ganaron la confianza de mi familia y venían a dormir a mi casa, se quedaban a dormir ellos, sus hermanas, es como que realmente se le acomodó todo, la situación de la vulnerabilidad, se acomodó todo para que él pudiera hacer lo que quisiera conmigo, hasta ese momento. Yo, si bien seguía yendo a la iglesia, cada vez que venía alguien a hablarme de parte de Dios o lo que sea, era como, yo no entendía cómo venía gente a hablarme de parte de Dios y no me podían sacar de esa situación. Creo que pasa en todos lados. Vos vas y orás por este, vas a orar por el otro, pero realmente el único que puede intervenir, el único que puede cambiar una persona es Dios, pero si la persona quiere. Porque yo creo que si esa persona en ese momento se hubiera arrepentido, las cosas se hubieran parado. Entonces mi pregunta era, ¿cómo puede ser de que siga pasando una y otra vez, siendo que los dos un domingo adorábamos a Dios? Recontra ilógico, porque yo cada vez que venía un domingo iba creciendo, le decía a Dios, lo perdono, pero sácame de acá, lo perdono, pero sácame de acá, lo perdono, pero librame de esta tortura. Pero de todos modos no terminaba, no paraba la situación, digamos. Qué fuerte, porque muchas veces se habla de una fe inquebrantable, pero sin embargo hay una realidad tan dura y tan dolorosa que no se puede negar. ¿Cómo haces para negar o mirar para otro lado cuando tu realidad es tan fuerte? Y por más que yo siempre creo, soy fiel creyente, de que la fe ayuda un montón y como dice la palabra, ¿no? La fe mueve montañas, pero también hay una realidad que no se puede negar. Es adorar a Dios y ministrar a Dios en la iglesia. Te vienen a entregar palabras proféticas, Dios te viene a hablar, pero sin embargo hay algo que me está pasando, o quizás muchas veces uno se pregunta o se dice, estoy pasando algo tan fuerte, tan doloroso, y muchas veces no hay una palabra que te consuele. No. Porque la herida es tan grande y el dolor es tan grande y lo que uno pasa, que te marca, que te trauma, porque llegan a haber traumas tan fuertes a raíz de lo que pasó, o de las cosas que suceden, que tu alma queda marcada. Sí, creo que es como por así decirlo, si de las dos, por ejemplo, estás viviendo una realidad que es la peor de tu vida, pero si de las dos partes no se toma esa decisión, es como que volvés a lo mismo. Y como te digo, me encontraba pidiéndole a Dios por favor de que me sacara de ahí, por favor de que pasara algo, por favor de que... Pero esa era mi realidad, no la podía cambiar. En ese momento no entendía por qué no podía cambiarlo. Sin embargo, lo que yo hacía era refugiarme más en Dios, a pesar de que estaba siendo torturada. Y no es fácil porque fueron, esos 5 años fueron los 5 años que marcaron no solamente mi infancia, sino mi personalidad. Porque a raíz de eso y de que me haya cansado, porque había llegado un momento que yo me cansé. Yo creo que a los 13 años yo me cansé y dije, basta, no quiero más esta vida. Y dije, no quiero estar más con vos, Dios, no quiero más nada. Porque durante 5 años te pedí que me sacara de acá, te pedí que me dejaran de torturar, y no pasó nada. Lo que yo no entendía era cómo una persona podía adorar a Dios y de la puerta para adentro, cuando yo me quedaba solo con ese chico, era torturarme, era pegarme, era dejarme marcas en el cuerpo. Yo me recuerdo que de chica tenía mucha infección urinaria porque tenía problemas, entonces aprovechaba todo eso para hacer lo que quisiera, para lastimarme, para someterme, pornografía, cosas que no entendés cómo están en la mente de una, porque él me acuerdo que tenía como 16, 17 años, en la mente de una persona, tanto ensañamiento, ¿entendés? Tanta violencia, tanta ira, porque lo que él hacía era a veces hasta asfixiarme, hasta desmayarme, porque habían días que yo no sabía si iba a seguir viva, habían días que yo no sabía si volvía de la escuela y iba a poder dormir tranquila, porque a las noches no dormía tranquila cuando ellos se quedaban. Entonces lo que yo no entendía era cómo una persona que podía un domingo levantar la mano en la iglesia, un sábado estar en las reuniones adorando al otro, después de desatar tanta ira, tanta perversión, no lo entendía, no entendía qué es lo que estábamos fallando, o como yo entendí después, o quién había torturado antes a esa persona para llegar a ese punto, porque creo que todas esas cosas pasan porque se tapan secretos. En la iglesia
te enseñan a perdonar y a dejarlo guardado en el cofre. No te enseñan a que vos tenés que perdonar y decirlo. Por ejemplo, yo creo que si en ese momento lo que se predicaba, se vivía, no hubiera pasado eso, porque yo confieso mis pecados. Yo confieso mis pecados para poder que la sangre de Cristo me redima, me arrepiento y eso no pasa más. Pero como no solamente en esa iglesia, yo creo que en todos lados están acostumbrados a decir, bueno, hice tal cosa y la mantengo en lo oculto, total, está todo bien. Y voy y sirvo, voy, levanto las manos, voy, hago esto y lo otro, pero en realidad lo que está pasando es fatal, ¿entendés? Entonces, te enseño a adorar a Dios, pero no a arrepentirte y no a dejar las cosas atrás realmente, porque no te enseñan a que realmente vos tenés que dejar lo malo atrás para poder servir, ¿entendés? Entonces, si en ese momento lo hubieran parado, si en ese momento yo creo que hubieran dejado de tener secretos adentro de la iglesia, que era lo que pasaba, porque pasaban muchísimas cosas, yo creo que hubiera sido distinto. Los pastores, que eran familia, que vendría a ser que eran los padres de él, ¿sabían de estas atrocidades que su hijo hacía o no? Cuando porque llega un momento, cuando yo tenía 16, yo tomo la decisión de grabarlo. En ese momento, cuando yo lo logro grabar, porque lo cito afuera de mi casa, le digo que teníamos que hablar. Una semana antes de eso, él me empezó a mandar mensajes a mí, que por favor que no dijera nada, que por favor que esto, que por favor que el otro, mandándome que quería hablar conmigo, Él se había dado cuenta porque yo le dije, porque yo a los 16 vuelvo a la iglesia, yo me fui a los 13, a los 16 vuelvo, y cuando vuelvo, volví decidida a contar todo. Porque claro, todo el mundo hablaba de mí cuando yo me fui a la iglesia, porque yo me metí en las drogas, tuve un montón de intentos de suicidio, después de eso, ¿no? Me habían diagnosticado esquizofrenia, me había dejado muy mal psicológicamente, hasta que Dios viene y me restaura, ¿no? Por así decirlo. Pero cuando yo lo logro grabar, porque acordamos, en esa semana me mandó mensaje, sí, después el fin de semana acordamos, él viene a mi casa, nos quedamos afuera, lo logro grabar y lo logro hacer que confiese todo y que diga parte por parte de lo que me había pasado. Yo guardo el video, o sea, guardo la grabación, los cito a ellos para hablarles de lo que pasó. A sus padres. A sus papás, los pastores, y cuando yo se los muestro, ellos obviamente se quedaron mudos, no dijeron nada. Y lo único que me dijeron fue, y que le dijeron a mi mamá, porque obviamente que fue una bomba de tiempo eso para mi mamá, porque yo, al mismo tiempo que se los cuento a ellos, se los cuento a mi mamá. A raíz de lo que vos contabas, de que este chico te dejaba marcada a causa de los golpes y la violencia, ¿tu familia nunca se dio cuenta de que tenías marcas en el cuerpo? No, porque cuando una persona sufre algo tan fuerte quedan secuelas y el comportamiento ya no es el mismo. ¿Tu familia no notó algo extraño? Mi mamá me preguntaba, porque yo cuando iba a la escuela, porque empecé a tener problemas en la escuela, cuando yo iba a la escuela me descomponía, no quería ir al baño, me dolía, pero ¿qué pasaba? Cada vez que se acercaba el momento en el que yo podía o sentía que era mi momento para hablar, él me amenazaba, él agarraba, me encerraba, me molía a palo, y lo que hacía era pegarme del cuello para abajo, cosa de que en la cara no me queden marcas. Era increíble cómo podía tener esa viveza para hacer tanto. Las marcas que me dejaba no se veían. Claro, al yo ser una nena que siempre re vergonzosa, yo estaba siempre con remera, siempre con pantalón ancho, siempre tapada, entonces no podía, y tampoco se veía porque, claro, yo al ser tan vergonzosa, yo ya me bañaba sola. Entonces mi mamá asociaba las infecciones urinarias y todo lo que yo tenía o lo que a mí me pasaba ahí en mis partes era como que algo normal. Me recuerdo que hasta era chica y me había hecho tomar la pastilla el día después. Y cómo vos con tus 11 años vas a tomar una pastilla de esas. Fue fatal, me acuerdo que me fui en sangre, pero nadie se daba cuenta porque yo también menstrué muy chica, tenía 9 años cuando menstrué, así que era imposible, o sea, de las maneras que vos quieras mirarlo, no llegaba a poder decirlo, porque siempre algo pasaba, siempre algo se cruzaba, o siempre llegaba más rápido a amenazarme para que yo me sienta vulnerable y no pueda decir nada. Era muy difícil que mi mamá se diera cuenta. Por eso en ese momento, en el momento que yo lo grabé, en el momento que hice todo eso, yo aproveché esa oportunidad para contarle todo a mi mamá, a mis 16 años.
Cuando yo le cuento todo a mi mamá, y citamos a los pastores a mi casa, hablamos con ellos, les mostramos la grabación, lo que uno espera, yo soy mamá, hoy en día yo soy mamá, tengo una nena, tiene 4 años, si mi nena se porta mal, yo como mamá me hago cargo de lo que ella hizo y lo estoy experimentando y voy y soluciono lo que está pasando. Así sea mínimo, porque yo sé que si yo no lo soluciono ahora, los problemas más grandes, si uno no ayuda a sus hijos, no les da una corrección o lo que sea, el problema después de grande es bastante grande. Entonces lo que nosotros esperábamos era que ellos como pastores, como guías de Dios, como todo lo que predicaban, era de que obviamente entregaran a su hijo, porque estaban las pruebas, eran evidentes, todo lo que estaba ahí era real, no estaba contando algo como ellos dijeron que yo era su novia. ¿Cómo con 9 años vas a ser la novia de alguien de 16 años? Es una locura. Entonces lo que nosotros pensamos que iba a pasar era que ellos iban a entregarlo y que cada uno tenía sus consecuencias, porque eso, todo lo que pasó no estaba bien. ¿Qué pasó ahí cuando vos fuiste y le contaste a todos los pastores? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Lo único, ellos quedaron en shock, pero lo único que dijeron fue, los dejamos que se vayan de la iglesia, pero no digan nada. Y nosotros, cuando ellos se van, mi mamá literalmente los quería matar, porque mi mamá, por más de que ella conocía a Dios, pero que es una mamá, y vos esperás que lo entreguen, no esperás que te digan, andate de la iglesia tranquilo, pero no digas nada. En ese momento... Aparte de la manipulación. Manipulación de ellos. Yo te permito que te vayas a la iglesia, pero vos no digas nada. Y hablamos en este contexto, que en este caso fue una institución de la iglesia en donde ella fue. No quiere decir que todas las iglesias pasen lo mismo, no, porque estoy segura de que obviamente. no, en todas las iglesias pasan. Pero sí, convengamos que así como en todas las instituciones y en todos los lugares hay personas que tienen corrupción, que tienen maldad, perversidad y muchas cosas más. No solamente una iglesia cristiana o una iglesia católica o de cualquier denominación, porque cosas atroces pasan en todos lados. En todos lados. Bueno, entonces por eso mismo... Y ahí, como vos decís, nos dimos cuenta que por dónde venía la mano. ¿A qué te da a pensar? A que con ese nivel de manipulación, las cosas que esta persona hacía venían de casa. Porque otra cosa no pensás. Porque en vez de cubrir, como están acostumbrados la mayoría, cubrir lo que está pasando, lo que tendrían que haber hecho y lo que tiene que hacer cualquier persona normal es entregar a su hijo. Es decir, no, las cosas... Todo se tiene que pagar, porque hay una ley, no solamente la ley de Dios, sino la ley terrenal, de que si haces algo lo tenés que pagar. Yo me equivoco en algo o lo que sea, tengo que pagarlo. Yo me compro algo, por ejemplo, no me lo puedo llevar sin pagar, porque hay alguien que lo está vendiendo. Es exactamente lo mismo. Vos haces algo, lo tenés que pagar, y más sabiendo que esto que es muy grave, que fue un abuso. No solo un abuso, sino años de tortura. Porque de hecho en la grabación está todo textual, todo lo que había pasado, todo lo que me hizo, todo, exactamente todo, del principio hasta el final, todo estaba detallado. No es que, bueno, no, abusó de mí y nada más, no, todo lo que pasó, todas esas atrocidades, todo lo que te puedas imaginar, porque de hecho no dormía de noche, temblaba, y me había quedado eso hasta más o menos como 17, 18 años. Pasó la situación de abuso, se fueron de esta iglesia. ¿Cómo fue tu adolescencia y tu juventud? Bueno, sos joven, ¿no? Sí. Sos joven, sí. Pero... No, fue fatal, porque yo desde que pasó eso, yo ya no confiaba más en nadie, no podía, estaba muerta en vida, literalmente. Yo creo que estaba muerta en vida, vivía porque mi corazón latía. Porque imagínate, tener que estar pasando todo eso y después querer vivir, no podía. Estaba, como por así decirlo, me sentía hundida, me sentía en un pozo. Sentía que si mientras la vida me estaba pasando, mientras los años pasaban, yo estaba ahí encerrada. Fue fatal. Caí en las drogas, caí en el alcohol, tenía muchos problemas de ira, de impulso, de pensamientos suicidas todo el tiempo, obviamente. Me quise matar un montón de veces, es incontable la cantidad de veces que me quise matar. En todas que te lo puedo afirmar, en todas Dios estuvo. Y es increíble cómo no para de buscarte, porque aunque yo no encontraba una razón, siendo que lo había conocido, Él no paraba de buscarme, no paraba de buscarme en el boliche, no paraba de buscarme en la esquina, no paraba de buscarme hasta cuando estaba a punto de suicidarme. Él no paró nunca de buscarme.
Sin embargo, yo estaba muy enojada con él, pero estaba muy enojada porque no entendía que él no tiene la culpa, que va a pasar un montón de situaciones en las que la gente va a tener maldad, va a tener maneras de vivir y costumbres que esa persona adaptó, ¿entendés? Dios puede venir y puede entrar en la casa de tu corazón, pero si vos no lo dejás habitar, si vos no dejás que realmente Él te cambie, Él arranque de tus maneras de ser, como por así decirlo, o tus peores partes, vos vas a seguir siendo quien sos. Tú esperás que todo el mundo sea tocado por Dios o todo el mundo sea una buena persona, porque tiene a Dios. Fue más fácil para mí echarle la culpa a Dios a entender de que esa persona no tenía más nada para dar, que él era eso. Entonces, para mí fue más fácil enojarme con Dios, porque era el único contacto de amor que yo tenía en ese momento, a entender de que la gente actúa por sí sola, de que la gente tiene esa manera de ser y esa manera de vivir porque quiere, ¿entendés? No. Parte porque se nos enseña y nosotros creemos de que Dios es un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, y a la hora de pasar una situación tan trágica decimos, pero si vos lo viste todo, ¿dónde estabas? O si vos estuviste ahí, si vos todo lo sabes, ¿por qué no haces algo? Exactamente, entonces yo decía, ¿cómo mi realidad no cambia si vos me decís que sos una persona sobrenatural, omnipresente, omnisciente y omnipotente? ¿Cómo alguien con tantas cosas pueda permitir eso? Entonces era muy difícil volver. Pero yo tenía que reconocer que esa persona me seguía buscando, que Dios me seguía buscando, a pesar de que yo no lo quería lejos, porque literalmente lo odiaba. Yo tenía mucho odio, odiaba mucho a mis papás, a toda la persona que me rodeaba la odiaba, porque no había otro término, los odiaba. Y sin embargo me volvió a buscar. Sí había intentado con Dios, pero no le quería dar el dolor. Yo no le quería dar esa parte que me dolía tanto y que me sangraba tanto. Entonces seguía teniendo, aunque había vuelto, seguía teniendo muchos pensamientos suicidas, no solo pensamientos, sino que como necesitaba terminarlo, lo que había empezado en algún momento. Había salido, estaba enceguecida, estaba ida, literalmente. Estaba en un estado de shock y me acuerdo que arranqué a caminar. Y me para una señora y me dice qué me había pasado. Entonces yo dije, bueno, aprovecho y le digo que me robaron, así me alcanza más rápido a la estación. Digo, me alcanza más rápido a la estación y terminamos con todo esto. No, porque a todo eso tenía más problemas ansiedad, de todo, mi autoestima con mi persona. Necesitaba que se termine porque claro, al yo pensar que estaba marcada, que nadie me iba a querer, que nadie me iba a amar, porque a mí me habían destrozado, porque a mí me habían arrancado, que nadie ni siquiera me iban a poder acompañar, ni iban a tener una pareja, mucho menos, porque estaba tan dañada psicológicamente que ¿quién me iba a aguantar? Decía yo, me tengo que morir, tengo que terminar con todo, decía yo. Bueno, le digo a esa persona, no, me robaron, le digo. Bueno, ¿para dónde vas? ¿Querés que te llevemos? Me dice la señora. Y le digo, para la estación de Torcuato, le digo. Ya está, dije yo. Esta me lleva más rápido a la muerte, es mi oportunidad. Bueno, vamos a la estación, me deja ahí. A todo esto, mi mamá, una mujer de oración, una mujer tremenda, estaba durmiendo y Dios la levanta. Y le dice que me tiene que ir a salvar. Si te lo cuento no lo crees. Le dice que me tiene que ir a salvar, que me salga a buscar. Ella agarra, sale, va a la comisaría, acá a la quinta, va a la comisaría y les dice que yo había estado desaparecida. En ese momento creo que vos tenés que esperar 24 horas, porque encima yo ya era mayor. Vos tenés que esperar 24 horas para que te puedan buscar, porque si no es como que vos saliste de tu casa y te fuiste. Bueno, mi mamá le dice, Dios me dijo, le dice, que yo la tengo que ir a buscar, así que ustedes me van a subir, le dice al patrullero, le dice, y me van a llevar a buscarla, le dice. Y dice que los policías le dijeron, bueno señora, agarre sus cosas y nos vamos, le dice. Fue en el asunto. Porque literalmente, porque... El policía te dice, bueno, ¿qué Dios? ¿Qué Dios te va a decir el policía? ¿Qué Dios me habló? Nosotros tenemos una manera de proceder, porque ellos tienen que llevarlo al pie de la letra, porque esa es su manera. Bueno, y le dice, bueno señora, suba a la camioneta que la vamos a buscar. A todo eso, ellos, llamando a todos los, digamos, las patrullas que estaban en la zona para buscarme a mí, digo. Y mi mamá agarra y dice,
vamos para la estación porque mi hija está en la estación. Dice, mamá, mi hija está en la estación, vamos para la estación, vamos para esa parte porque yo siento que mi hija está ahí, mi hija está ahí, mi hija está ahí. Eso yo, en la segunda escena, yo estaba ahí, estaba por pasar el tren y no había nadie, literalmente en la vía no había nadie, no había policía, no había nadie. Bueno, cuando se ve que en ese momento, no sé, se pasa el patrullero, me ven, le agarran y le mandan la alerta al patrullero y le dicen, hay una chica, así me describen así, que está caminando para las vías del tren. Yo todavía no había pasado las vías, pero el tren ya venía. No, entonces agarra y me estaban, justo ellos estaban cerca de la estación, creo que estaban ponle 4 cuadras, bruto. Entonces ellas escuchan y ella le dice, esa es mi hija, vamos. Dice que aceleran la camioneta, cuando ellas aceleran la camioneta, dice que no saben cómo hacen, pero cuando yo empiezo a caminar para las vías del tren, porque ya pasaba el tren, cuando yo llego, el tren hace esto, cuando yo llego, o sea que el tren no puede parar, estamos por cruzar la vía, no puede parar. Cuando yo estoy por llegar, camino, cuando estoy por llegar a las vías del tren y el tren está por pasar, el tren no me pregunten cómo, no sé cómo, el tren frena. Y cuando frena yo quedo parada ahí en el medio. Y cuando quedo parada en el medio, yo escucho de atrás que viene una chica y me abraza. Y me dice, una chica policía encima era. Me abraza así y me dice, a todo esto yo no había visto ni un patrullero, yo no había visto a la policía, no había visto nada porque no había nadie. Viene la chica, se ve que bajan rápido el patrullero, viene la chica, me abraza y me dice, si te dijo que no te vas a morir porque tenés un propósito y yo voy a cumplir mi propósito, como me dice. Y a todo eso yo quedé así, en shock. Y ahí yo como que vuelvo en sí y la chica me empieza a hablar de Dios. Y en ese momento dije, ¿me volviste a buscar? Otra vez le dije, en ese momento yo solamente pensé eso, ¿me volviste a buscar, Dios? ¿Otra vez? ¿De verdad tenés un propósito? Dije. Cuando me doy vuelta, viene mi mamá corriendo y me abraza. Cuando me abraza, porque a todo esto, el dolor lo pasamos todos, mi familia toda junta, no solamente yo, sino todos juntos, porque claro, ellos al verme todo mi desarrollo emocional, al ver todas mis crisis, al ver todo lo que yo pasé por eso que me pasó, imagínate como mamá y mi hermano tener que verme en la vía del tren fue lo peor. Bueno, en ese momento me abraza y empieza a llorar y me empieza a hablar de Dios. Pero lo único que entendí en ese momento fue que Dios sí tenía un propósito, que Dios podía cambiar mi nombre, que Dios podía transformarlo. No sabía cómo, pero después de tantos intentos de suicidio decía, si me volviste a buscar la última vez y si no haces algo conmigo, porque a mí me habían hablado de un Dios que cambiaba nombre, de un Dios que transformaba vida, de un Dios que sanaba. Y realmente la pregunta de mi vida fue, ¿en qué momento voy a sanar mi corazón? ¿En qué momento me va a dejar de doler? Entonces, en ese momento, digamos que entendí muchas cosas que no había entendido. A raíz de que Jesús se me presentó en las vías, ¿entendés? Ese fue el momento más decisivo, por así decirlo, porque esa fue la última vez que yo me intenté matar, esa fue la última vez. Y ahí, a partir de ahí en adelante, lo único que hice fue dejar de a poco que Dios fuera sanando mi corazón y fuera sacándome de ese estado de trauma, de ese estado de shock, porque realmente sentía que no podía salir de ahí, sentía que estaba atrapada ahí, en ese lugar, en esa iglesia, y que no podía avanzar. Pero a partir de ese momento es como que Dios fue llevándome de una parte a otra y sanando de a poco y arrancándome, por así decirlo, de ese estado de muerte, porque yo sentía que estaba muerta. Y a empezar a darme vida, a empezar a poder respirar vida, literalmente. Una de las cosas que yo recuerdo, como contaba, Mayra la conozco hace más de 10 años, creo. Sí. Nos conocimos en la iglesia. Sí. Y en una de esas veces que por ahí nosotras salíamos, o ella iba a mi casa, ella vive en San Pablo, vive acá en el barrio, vive en San Pablo. Cuando yo vivía allá en Las Tunas, ella iba a mi casa y en su cartera se llevaba una navaja, se llevaba un cuchillo y decía por las dudas. Yo no lo entendía en ese momento, pero después más adelante entendí, claro, lo que ella pasó fue tan fuerte, le quedó ese miedo a causa y le quedó ese trauma porque sí, porque literalmente donde iba yo era de noche, ella llevaba su cuchillo por si acaso. Sí, me acuerdo que no se lo decía a nadie,
no se lo decía a nadie, pero tenía mucho miedo. Creo que respiraba miedo, vivía con miedo y me había aprendido a defender. Había hecho kickboxing 2 años y me había aprendido a defender. Todo lo solucionaba a las piñas. Claro, nadie más me va a tocar. Yo lo único que aprendí en ese momento, que nadie más me va a tocar, que nadie más me va a faltar respeto, que nadie más se iba a atrever a acercarse a mí. Pero también había creado una persona llena de ira, una persona llena de miedo y de paranoia, porque todo era paranoia. Para mí todo el mundo me quería venir a lastimar, para mí todo el mundo tenía doble intención. Entonces yo tenía que tener mi navaja, por si, como me gustaba andar hasta tarde, por si me hacían algo, puñalada, no, fatal, fatal. Nunca quería confiar en Cristo, no, puñalada por si acaso, no. Tenía mucho miedo realmente, hasta que bueno, hoy en día está bien, ya está, es algo superado, pero entender de que principalmente de que hay cosas que te van a marcar y que es muy importante tener esa contención familiar, es muy importante para la niñez, para la adolescencia, para la juventud, para hasta una persona grande. Pero, como te digo, el diablo está empecinado en que la familia se destruya, en que no tengas contenciones, que no tengas todas esas cosas que se necesitan para uno dejar de sentirse vulnerable, para uno realmente sanar. Creo que una de las cosas más importantes que creo que a mí me pasó y que la valoro hasta el día de hoy es que Dios pueda restaurar el vínculo con mi mamá. Porque yo tenía que entender de que no había sido su culpa, y porque yo vivía reprochándole. En el momento que Dios restaura y que Dios me hace entender de que no había sido su culpa, de que ella hizo lo que pudo por nosotros, en ese momento creo que para mí cambió todo. Yo dejé de tener miedo, dejé de caminar con miedo, porque yo entendía de que que había un Dios que me amaba y que me guardaba y que estaba bajo su control, bajo su mano, y otra de que mi mamá iba a estar ahí, ¿entendés? Para mí, y que si pasara algo yo podía volver a los brazos de mi mamá. Pero el diablo te quiere hacer pensar que tenés que odiar a tu mamá, que tenés que odiar a tu papá, que tenés que odiar a tus hermanos, que tenés que vivir con odio. Porque si vos vivís con odio no encontrás el hogar, no encontrás la sanidad, no encontrás la contención. Entonces es más fácil para el diablo hacerte odiar a todo el mundo, a que Dios venga con su luz, restaure esa parte tan dañada y que vos puedas vivir tranquilo, con paz, y que dejes de tener tantos desarrollos emocionales, alimenticios, porque también en la persona. Porque tuve mucho problema de bulimia, de anorexia, de no poderme ver y no poderme amar, fue realmente algo muy, muy duro. Hasta que no restaura el vínculo con mi mamá, no me pude amar, no me pude aceptar como era, no pude entender de que así me había hecho Dios y que las demás personas podían amarme así. Porque tampoco dejaba que me amen y tampoco podía entender de que alguien podía amarme, ¿entendés? Ni siquiera aceptar de que mi mamá me amaba, porque para eso también fue decir, ella me tuvo, ella me ama. La familia es muy importante para tu sanidad, para tu contención, para todo. Pero una vez estaba tan perdida y sin respuesta que me había ido a tirar las cartas. Y lo que le pregunté a la mujer era, claro, yo buscando salida y mi salida estaba en Dios. Buscando una respuesta. Una respuesta de cuándo mi corazón iba a ser sano, cuándo iba a pasar. Y me acuerdo que en el error había ido a tirarme las cartas, sabiendo que el único que tenía mi respuesta era Dios. Y lo que esa mujer me dijo era de que yo sabía cuándo iba a ser, de que yo tenía que entregárselo. Y que no solamente eso, sino que me dijo que mi respuesta no estaba ahí, mi respuesta estaba en Dios. Lo busqué a Dios tirándome la carta y viene otra vez, estando en el error, estando en lo oculto, me dice que Dios tenía mi respuesta. No, imagínense. Era realmente como es hasta ahora, a ciegas, confiar en Dios y listo, y nada más. Que fue muy duro también tomar la decisión de denunciar, porque yo tenía mucho miedo de lo que iba a pasar, de que me pudieran hacer algo, de cómo iba a terminar mi estado emocional, porque si bien yo estaba encaminada con Dios, pero yo sentía que estaba inconcluso, yo sentía que tenía que si yo no denunciaba, la cadena de abusos no iba a parar nunca. Entonces me acuerdo que habíamos ido con vos, que me acompañaste. Desde ese día arrancó, por así decirlo, a Dios sanar las partes que estaban faltando, las partes más profundas, las que yo me había olvidado por tantos traumas. Porque en el momento que te llaman a declarar, vos tenés que acordarte de todo, tenés que hacer fuerza y lo que no te acordás de lo que el dolor hizo que vos guardes, sacarlo. Porque yo recuerdo que le pedí a Dios sanar mi corazón con fuerza, porque habían cosas que estaban ahí inconclusas. Bueno, en ese momento yo tomé la decisión de denunciar y que para mi sorpresa yo pensé que, como todas las denuncias, pensé que iba a ser una denuncia más, pensé que mi caso iba a quedar en la nada. Y no fue así. Gracias a mis declaraciones se consiguieron allanamientos, un montón de cosas que pensé que no iban a pasar. Y algo que entendí fue que
si hoy los casos de abuso no paran en las iglesias es porque no hay una persona que no se para a denunciar, a hablar. La palabra te dice, si vos traes libertad confesando. Y lo que pasa, creo que en la mayoría de los casos y de los lados, abuso familiar o lo que sea, que se mantiene en secreto, se sigue repitiendo porque no hay alguien que se levanta a hablar, alguien que se levanta a enfrentar la situación y a decir, basta, hasta acá con esto, hasta acá con los chicos no, hasta acá con la perversión, hasta acá con todo, porque yo no pensé que iba a tener tanta repercusión lo que hice y sin embargo sí porque el apoyo de la justicia fue increíble. De hecho, ahora se viene el juicio, estamos por ir a juicio. Cuando había denunciado lo hice de una postura muy... esperando mi justicia o apoyándome en mí. Pero hoy en día me preguntás cómo estoy y yo creo que yo ya gané. Yo creo que yo ya gané porque ya pude hablar y a esa nena miedosa, esa nena que pensaba que nadie le creía, ya no está. Entonces, si bien hoy vamos a ir a juicio, que es muy importante para mí, yo siento que yo ya gané porque mi voz ya se hizo escuchar. Y no solamente que se hizo escuchar, sino que la justicia y todo lo que implicaba en ese sentido se movió para gloria de Dios a mi favor. Entonces, sí siento que sea que le den años de cárcel o sea que el caso quede ahí, pero que quede con una condena mínima, lo que sea, yo siento que yo ya gané. Yo siento que Dios a mí ya me dio la victoria. Pero mi postura al principio, cuando denuncié, no era la misma. Yo estaba enojada, triste, si bien estaba con Dios, era como que tenía otro objetivo, otro punto de vista. Pero con el tiempo, al día de hoy, que se viene todo esto que te contaba, yo gané. Y no solamente que gané, sino que yo fielmente creo que en esa iglesia lo que yo hizo que muchos chicos dejen de ser abusados. Así que siento que sí, que Dios me dio la victoria. Y a raíz de lo que Maylén decía, de que ella pudo hablar, yo creo que durante toda tu vida te encontraste con personas que te comentaron, que abrieron su corazón y le dijeron, yo también fui abusada, sin saber nada. En situaciones donde vos al mirar a una persona pudiste identificar que también sufrieron esos abusos y las personas abrieron con vos y vos los escuchabas, les aconsejabas y siempre hablándole de Dios. Quizás ella con el corazón tan destrozado que tenía, con las heridas bien abiertas, porque hasta ese momento sus heridas estaban tan latentes, pero ella sin embargo hablaba de Cristo. Y muchas de esas personas se acercaron a los pies de Jesús. Y aún hay otra cosa de que yo siempre hablo de que Dios nos da ese discernimiento, no solamente para discernir lo bueno, también discernir lo malo. Y muchas veces nos hemos encontrado, y ella se había encontrado con personas que no eran las víctimas, sino que eran aquellos que causaban el daño a alguien más. Y aún Dios revelando que había una persona que, mira, estás al lado de alguien que está abusando de un chico, que está haciendo cosas perversas, ¿sí? Y enfrentarse con esa realidad y es como decir, bueno, ¿cómo le hablo de Dios a esta persona? Y sin embargo lo hizo. Y eso para mí es algo tan valorable porque no verse ella como, bueno, yo fui víctima en aquel momento y tenés que pagar así como, no, sino que corrió su dolor de costado y aún a la persona que hizo esas perversidades le habló de Jesús, de que hay alguien que cambia si entregás lo que hay en tu corazón. Exactamente. Porque te puedo asegurar que si vos hayas hecho lo que hayas hecho, vos te entregás por completo a Dios y vos te arrepentís, se puede cambiar lo que pasó, se puede. Entonces, hagas bien o hagas mal, el pasado no se cambia. Si te arrepentís, literalmente Dios hace algo nuevo. Si te arrepentís, la sangre de Cristo viene y te redime. Él se olvida, te perdona y no se acuerda más. Pero para eso tenés que arrepentirte, para eso tenés que dejar todo atrás, que es muy importante. Por eso te digo, así como me ha pasado de hablarle a chicos que han sido abusados y han pasado todas las cosas que uno pasó, que gracias a Dios no llegaron a suicidarse, así también me ha tocado hablar con gente que abusó, que tristemente me lo confesaron a mí, porque vos decís, es fuerte que alguien venga y te diga que se quiere matar, pero más fuerte es que alguien venga y te diga que se quiere matar porque abusó de alguien. Digo que sea fácil escuchar esas cosas, pero vos tenés que estar preparado para escuchar cualquier cosa o lo que sea. ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que nos están mirando? Lo primero y lo principal es que te pasan cosas malas, no tenés que echarle la culpa a Dios, porque por echarle la culpa a Dios estuve años muerta en vida. Por pensar de que Dios había tenido la culpa de cómo actúan las personas, pasé años atrapada ahí. Y lo segundo que quiero decir es que es muy importante que vos hables. Hablar te sana. Yo creo que me está sanando y me sigue sanando hacer este video. Hablar te sana. Si estás pasando por abuso, si estás pasando por una situación en la que realmente vos decís esto no va para más,
sea pastor, sea alguien de confianza en el que vos te sientas y le digas, mira, pasa esto, pasa lo otro, está pasando esto, en mi casa pasa esto, en mi casa pasa lo otro, que lo hables. Si tu decisión es ir hasta una fiscalía y denunciar a esa persona, es muy importante también que lo hagas, porque ya te digo, las cadenas de abuso o los abusos en los hogares se terminan cuando uno se para y se determina a hablar. Te libera del miedo, porque el miedo te tiene prisionero, el miedo te va a tener prisionero hasta que vos no te pares firme, hasta que vos no digas que tu voz importa, que lo que a vos te pasó importa. Por eso mismo te digo, para mí lo más importante y lo que quiero dejar bien en claro es que no se callen nada. Y si bien Dios te hace libre y Dios te lleva, ¿entendés?, a una nueva vida, hay cosas que se necesitan decir para poder avanzar. Vos tenés que ser feliz, vos tenés que tener una familia, vos tenés que sentirte pleno, vos tenés que tener amigos, vos tenés que disfrutar, vos tenés que respirar. Tengo una nena y me costó mucho, fue un proceso dejar entender que Dios tenía a mi hija bajo su mano. Pero por eso mismo te digo, de que es muy importante que confiemos realmente en Dios, que lo dejemos a Él y que entendamos que el propósito es claro y que lo que Él tiene para nuestros hijos son planes de bien, lo que Dios tiene para nosotros en el presente son planes de bien. Lo que pasó, pasó, Él lo va a restaurar, Él lo va a sanar, Él te va a sacar de ese pozo, pero tenés que ser feliz, tenés que vivir, tenés que formar una familia, dejar de vivir con miedo a poder formar una familia, porque también eso, a poder tener hijos, a poder sentirse seguro de que mi familia está en sus manos, mis hijos están en sus manos, mi futuro, mi presente y todo lo que viene está en sus manos. Damos por finalizada esta entrevista y esperemos que te sea de bendición. Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.